Llegamos tal vez a una de las partes más sombrías de Londres. Estamos en el cementerio de Highgate, inaugurado en 1839, pero para la inauguración tenemos que imaginarnos esta situación. 1830, 1800, Londres, una de las ciudades más pobladas en ese momento, y ya los cementerios locales no daban abasto. Imaginemos que en ese punto se enterraban a los difuntos en las capillas de cada pueblo, cada lugar tenía su capilla y tenía su cementerio. Pero lo que pasaba era que cercanas a esas capillas empezaba a haber mucho olor porque los cuerpos se amontonaban y en las inundaciones podían llegar a verse partes incluso de los cuerpos, había mucho olor a cuerpo en descomposición. Así que llega la época victoriana y durante esa época lo que se genera es una planificación para construir cementerios que a su vez estuviesen resguardados, porque otra cuestión que sucedía en ese momento eran los ladrones de tumbas. Era muy común encontrarse con personas que saqueaban las tumbas, no para llevarse la joyería en sí, sino más bien para llevarse los cuerpos, ya que los terminaban tradeando en distintos lugares, en distintos mercados, sobre todo para los estudiantes de medicina, que era una carrera muy popular también en ese momento, y como necesitaban hacer investigaciones en el cuerpo humano, se utilizaban cuerpos de difuntos. Esto generó que también los cementerios, además de ser esos lugares donde ya no cabía gente, si llevasen a un montón de esos cuerpos, también la gente que laburaba en los cementerios terminaban diciendo: mira, en este momento podés venir porque no va a haber nadie, te lo llevas, y generó todo un intercambio económico básicamente basado en eso. Ahora, volviendo a la creación de este cementerio, este no fue el único cementerio de esa planificación, sino que incluso a este se lo llama uno de los magníficos 7. Es decir, que hubo 7 cementerios planificados en toda la zona de Londres para poder dar abasto y cubrir las necesidades que estaban teniendo en ese momento. Y te estaba diciendo que tenemos 7 cementerios en total. ¿Y qué es lo que pasa en este? Este no solamente tiene una hermosa parte y una estructura increíble, que es el pabellón egipcio que vamos a ver en un rato, sino también que tiene una de las historias tal vez más intrigantes que no sucedió hace tanto, y es la del vampiro de Highgate. Podríamos incluso pensar en que este vampiro puede seguir rondando la zona, puede seguir dando vueltas, porque nunca se lo encontró, nunca hubo pruebas, ni de que estuviera, ni de que lo hayan erradicado. La historia, la verdad, es un poco macabra. Yo creo que tiene mucho de histeria colectiva y de la vibra que trae este cementerio y todo lo que sucedió también en la época de los 60 y los 70 en este lugar. Como el cementerio había quedado en desuso, generó que para también poder mantenerlo y mantener todas las estructuras y demás, necesitaban dinero. ¿Qué generó esto? Que se filmaran acá un montón de películas, y una de las más conocidas es Drácula de Christopher Lee. Yo creo que esto va a estar relacionado y tiene incidencia un poco en la historia que les voy a contar ahora. Esto lo que generó es que se popularizara este lugar y se empezara a convertir un poco como en un lugar de culto también. Esto no solamente atrajo a muchos visitantes, sino también atrajo gente que venía acá a realizar rituales, vandalizar, y contribuyó también a que todo el cementerio se volviera con una vibra más tirando hacia lo ocultista. Y en 1970 fue la cúspide de todo esto, cuando las personas empezaron a decir que veían sombras en este lugar y que veían también a un personaje que es este vampiro de Highgate. No sé bien de dónde sacaron que era un vampiro, pero también se empezó a correr el rumor de que había animales que habían aparecido drenados de sangre, y esto solo alimentó que esta bola que había empezado tal vez como muy pequeña se convirtiera en algo gigante. No solo eso, sino que, imagínense, 1970, un día más de 30 personas entrando al cementerio con estacas, agua bendita, crucifijos, para ver si podían encontrar a este personaje. Yo voy a dar una vuelta a ver si lo encuentro, pero espero que no, porque no tengo nada para ir contra él. Igual, con toda la ropa que llevo puesta, creo que es un poco difícil que me vaya a morder.
Igual si yo fuera un vampiro creo que vendría a vivir a Londres. O sea, el clima bastante nublado, lluvioso. En invierno y en la época de otoño vas a tener muy pocas horas de luz. Creo que es un clima muy interesante para un vampiro. Almuerzan hoy con Mirta Legrand. Es una locura como toda la naturaleza fue consumiendo gran parte de este cementerio. Y, como dato curioso, es ahora también una reserva natural. Ay no, la tierra está acá como que se hunde. Y abajo de todo esto tenemos probablemente los mausoleos, así que... ¡Uf! Me voy a detener acá, que es la entrada del pabellón egipcio, y me detengo porque en la época victoriana pensemos que Egipto era un gran tema porque empezaban los primeros descubrimientos, empezaron a traer las momias, etcétera, etcétera, y el estilo... Viene mucha gente. Y eso se refleja en la gran arquitectura que tenemos acá, que si bien no es completamente fiel, obviamente, a una arquitectura egipcia, todo lo tomaban un poco por referencias que se veían, y esto se va a repetir adentro de todo lo que es este pabellón, y me parece que es uno de los lugares más imponentes y más importantes también de este cementerio. Algo que también me fascina es que todo esto lo construyeron en el momento en que planificaron el cementerio, es decir, que estaba planificado desde el inicio que este pabellón fuera parte de la arquitectura del lugar. Pero ahora vamos a seguir buscando al vampiro. Están como enamoradas esas tumbas, ¿no? So this box was turned in 1894 into a columbarium. Does anyone know what that might be? Columbarium. That's where you put your ashes. Exactly. You know that. I do. Uno de los simbolismos más comunes que vas a poder encontrar en Highgate es el de las antorchas invertidas. Esto básicamente lo que señala es como el fuego de la vida y cómo ese fuego se extingue, va hacia abajo, se consume en sí mismo. Y mientras seguimos buscando a este vampiro, creo que este es el mejor momento para que te suscribas si no estás suscrito, no sé, vos fíjate. Hay una tumba que dice Danger. Ahí debe estar el vampiro, seguro. Y como te contaba, la historia del vampiro de Highgate tiene algo de prensa muy amarillista. Más allá de que estaban haciéndose todos los rituales en ese momento, de que había entrado un montón de gente, de que se estaba vandalizando el lugar, hubo dos personajes en esta historia que son reales y que se aprovecharon bastante de toda esta situación del vampiro. Uno de ellos es David Farrant y el otro es John Manchester. David Farrant era uno de estos personajes que decía que el vampiro en realidad era una entidad sobrenatural y energética y que esa energía se había liberado por los rituales que las personas venían a hacer a este cementerio. Y del otro lado tenemos a John Manchester. John Manchester hablaba de que este personaje en realidad era un hombre aristocrático del siglo XV que había sido traído en una tumba a Inglaterra y que la tumba permanecía en este cementerio. Y cuando las personas empezaron a hacer estos rituales, lo que dice este señor es que eso despertó al vampiro y empezó a caminar por estos lugares. Para mí esa historia tiene mucho de draculesco igual.
Tal vez no encontramos al vampiro, pero encontramos a Edward Culver. Bastante cerca, ¿no? Estos dos personajes fueron completamente mediáticos y aprovecharon la oportunidad para sacar libros, dar un montón de entrevistas y además alimentar lo que yo pienso que fue una gran histeria colectiva. Que después devino en que toda esa gente terminara entrando acá a buscar a ese vampiro con las estacas, el agua bendita, los crucifijos, y todo eso terminó un poco en la nada. Habiendo pasado por todo este cementerio, la verdad es que no encontré ningún vampiro. No sé si es porque será de día y no son como los Cullen que pueden salir de día, o si es porque simplemente, como decíamos, fue un rapto de histeria colectiva de los 70. De cualquier forma, la leyenda sigue viva y si alguien quiere venir a buscarlo, esto es Highgate Cemetery.